Dios les bendiga enormemente. La gloria y la honra sean para Dios. El día de ayer hice un video que habla del quelante. Entiendo que se puede tomar de muchas maneras, interpretar de muchas maneras. Es necesario que un hijo de Dios nunca se tome las cosas personales, sino que siempre buscando para mejorar, ¿cierto? Siempre para estar preparado para toda buena obra. Miremos lo que dice su palabra y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Miremos otro versículo que nos dice Juan, capítulo 12, el 48. El que me rechaza y no recibe estas palabras, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. ¿Quién le va a juzgar? Esta palabra. Ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, es mejor que el alfarero moldee según su propósito. Pero les quiero recomendar que también debemos de ponernos en el lugar del otro. Pero para poder explicar esto, miremos su palabra. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 12 del 47 al 48? Este versículo es el siervo infiel. Recordemos que debemos leer todo el contexto. Tras de este está el siervo que vigila, que vela. Miremos la comparativa de los dos. Pero, ¿qué dice Lucas capítulo 12, el 47? Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, ojo, conoce la voluntad de Dios, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, no hizo lo que está escrito. Este recibirá muchos azotes. Ojo con lo que sigue. Mas el que sin conocerla, o sea, el que no tiene conocimiento de ella, también hizo cosas dignas para ser azotado. Ojo con lo que sigue. Será azotado poco. Aquí no dice que será librado, sino que también va a ser azotado, así no tenga conocimiento. Un video anterior se pone el ejemplo. Si te pasas un semáforo en rojo, eso no te exime de la multa si no tenías el conocimiento. Este texto es otro de que nos habla de este contexto. Y para poder comentarle de por qué no debemos de juzgar o de ponernos en el lugar del otro, es por lo siguiente. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, a quien Dios le haya otorgado algo y dice mucho, mucho se le demandará, se le va a demandar. Y vuelve y lo comenta. Y al que mucho se le haya confiado, Dios le confió, más se le va a pedir. Por tal motivo, debemos de colocarnos en el lugar del otro. Amén. Hermanos, algún día, si Dios permite, les voy a estar contando o les voy a decir el porqué de muchas cosas, pero si Dios lo permite. El día de hoy solo les comento que se me demanda mucho. ¿Por qué se me demanda? Y también se me demanda cada una de las personas que ven estos videos que hago o este video. Miremos qué nos dice su palabra. 1 Corintios capítulo 9 versículo 2. Si para
otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que me esté autoproclamando apóstol, porque el que se autoproclama en este siglo, más arriba nos da a entender que es una herejía, porque solo el que ha visto a Jesús se puede proclamar apóstol. Pero a lo que quiero dar a entender es que cada persona que le predico el evangelio y se convierte para Cristo, ese es el sello que el Señor me está demandando. Amén. Les soy sincero y de corazón que de verdad me preocupo por decir las cosas lo menos grotescas posible. Pero, ojo con este pero. Dios quiere eliminar eso. ¿Qué es eso? Que quieran las cosas suavecita. Quiere eliminar de su remanente y quiere que su remanente tenga alimento sólido. Él quiere que escuchen su voz tal y como es, porque el sacrificio de su hijo, Él lo mandó, fue para traer espada. Ojo, espada, y la espada es la palabra tal y como es. Y los que realmente escuchan su voz son sus hijos. Por tal motivo, la Biblia nos habla en parábolas, porque los que estén en el Espíritu las van a interpretar. De tal modo, yo no puedo estar adornando lo que no se puede adornar. Válido. La palabra es así y así la voy a comentar. La palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. La historia de ayer consta de pecado, aunque sea una historia que es mentira o una historia que es inventada, fue acorde al video, pero el pecado hace que no escuchemos la voz de Dios y por ende tenemos muerte. Eso nos narra la historia. Hermanos, necesitamos realmente despertar, porque todo aquel que ve mi video es el sello que Dios me demanda. Pero cuando yo les diga este tipo de palabras, necesitamos despertar, no significa que no les ame. Los amo en el amor de Cristo. Válido. Antes es todo lo contrario. Los quiero ver en las bodas del Cordero, porque Dios me lo ha demandado y me demanda que lo haga de esta manera. Su palabra tal y como es. Como les comentaba anteriormente, después les digo cuál es mi misión. Si algún día Dios lo permite y estamos todos unánimes, reunidos en un mismo espíritu, y estoy seguro que pronto estaremos así, reunidos. Hermanos, la pregunta del millón es la siguiente: ¿somos de Dios o del mundo? Respóndase esa pregunta y miremos lo que Dios nos dice en su palabra. Juan capítulo 14, 17. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Dios, su palabra, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ustedes que le conocen, no desprecien estas palabras, y con el mayor respeto posible que toda persona se merece, que todo hijo de Dios se merece. Si no puede recibir estas palabras, cuando digo estas palabras son la palabra de Dios, lo que el Espíritu quiere decir, es porque hay algo del mundo en ti que tienes que soltar. Pero te puedo asegurar que es más
por el ámbito espiritual que por el carnal. El mundo espiritual es mayor y mucho más real que el físico. Lo que voy a decir a continuación, ojo, no es revelación. Vuelvo y lo comento, no es revelación. Es solo cuestionamiento, curiosidad. Porque de verdad es muy curioso. Enoc, la palabra nos narra un arrebatamiento en Génesis. Enoc no tuvo muerte. Miremos qué nos dice su palabra. Génesis capítulo 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No tuvo muerte, solo desapareció con Dios porque estaba caminando con Dios. Ahora, miremos también qué nos dice su palabra de las cosas del mundo espiritual. En Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Este cuestionamiento no es para que nosotros cuestionemos a Dios, pero podemos preguntarnos el por qué Dios tomó ya una decisión sobre este tema, sobre Enoc. Y si nos vamos a Google nos dice que probablemente hay un libro que Enoc hizo. Miremos qué dice Google. En el vasto panorama de la literatura bíblica, el libro de Enoc emerge como un texto intrigante. Es algo curioso, intertestamentario, apócrifo, apocalíptico, profético, execrado. El libro de Enoc fue reconocido y afamado en los primeros periodos del cristianismo, solo en los primeros. Sin embargo, hacia el final del siglo IV fue declarado herético y condenado por la ortodoxia, convirtiéndose en un texto maldito. ¿Por qué se convirtió de esta manera? Curiosamente, una curiosidad, su preservación se atribuye a la comunidad cristiana etíope, que lo incorporó en su canon. Los judíos etíopes también lo incluyen en la Tanaj, los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Este texto apócrifo se ha atribuido tradicionalmente a Enoc, bisabuelo de Noé. La singularidad, ojo con esto, la singularidad del texto radica en su contenido. Ángeles caídos, demonios y gigantes. El gigante se le llama Nefilim, milenarismo y una justificación del diluvio universal. Una justificación del diluvio. Podemos cuestionarnos y ver una posible justificación por la cual Dios se lo llevó en un arrebatamiento, posiblemente, por lo cual Dios hizo el diluvio, porque el mundo espiritual se mezcló con el físico. Y te puedes estar preguntando, eso es mentiras, esos son inventos. Y de allí la importancia de cuestionarnos y de preguntar por qué Dios no le dio muerte, sino que lo hizo en arrebatamiento, dando a entender que dejó a Noé para tener descendencia, muy probablemente. Ojo con lo que estoy diciendo, no son revelaciones, simplemente es cuestionamiento. Tú puedes tener otro tipo de preguntas. ¿Por qué este libro no está incorporado en la Biblia? Podemos decir que la verdad siempre la quieren quitar. O puede ser que este libro es demasiado violento. Pero si vamos a la palabra,
podemos encontrar que en Apocalipsis hay algo similar en el capítulo 9. Lo espiritual sube para mezclarse, pero esta vez es para atormentar. Hoy en día se está viendo demasiadas cosas que quieren llevar estos hijos de Satanás a tal punto que hoy en día están modificando el ADN de las personas. Ojo con esto, están modificando el ADN, dañando lo que Dios creó, y las personas no se están dando cuenta de eso. Hermanos, recuerden que lo de Enoc es solo cuestionamiento, no es revelación, por lo cual es la invitación a que hagamos lo mismo con nuestras vidas. Cuestionémonos día a día para que andemos en el Espíritu, para que juntos estemos en las bodas del Cordero. Y recordemos lo siguiente, por favor: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, también si no hay conocimiento de esta ley, también por incumplirla serás azotado. Y por mi parte, siempre te voy a hablar conforme a la palabra de Dios. Siempre. Ella es viva, eficaz y cortante. Porque todo a aquel quien le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios les bendiga enormemente y que la gloria del Padre esté con ustedes.